Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este día. Hoy quiero hablarles acerca de lo que representa que un cristiano viva en el amor de Cristo. Hay gente que son cristianos pero no experimentan el amor de Cristo. Viven una vida que el amor que ellos manifiestan está condicionado a que otros lo amen y a que otros coincidan con sus planteamientos. No aceptan diferencia. El amor está supeditado a que los demás actúen o piensen como ellos. Vamos a ver a la luz de la palabra que nosotros debemos sacrificarnos muchas veces por los demás y tratar de sobrellevar a las personas con sus criterios y tratar de que nos apoyemos mutuamente en lo que coincidimos y que las diferencias las dejemos a un lado. Esto nos enseña el apóstol Pablo. Él nos invita a que la ley que nos gobierne sea la ley del amor. Como siempre los invito a leer algunos versículos que en esta ocasión están en el capítulo 13 de la carta a los Romanos, en el capítulo 14 también. En el 13 vamos a estar viendo del 8 al 10, en el 14 vamos a estar leyendo del 1 al 3, los versículos 7, 8 y del 11 al 19. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuya a la paz y a la mutua edificación. Excelente, esto es tremendo, este pasaje que el apóstol Pablo escribe a los romanos y evidentemente también nos las escribe a nosotros porque somos su iglesia, somos la iglesia de Cristo. Y vemos claramente que hay una exhortación a no hacer cosas que puedan afectar a los hermanos, que a veces tenemos que sacrificarnos para que los hermanos que son más débiles no se sientan ofendidos o vayan a pecar por causa nuestra. Dice el primer versículo que no le debamos a nadie, sino que nos amemos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué significa esto? Esta deuda que nosotros tenemos la adquirimos cuando venimos a los pies de Cristo.
¿Por qué? Porque Cristo nos amó con amor indecible y nosotros somos imitadores de Cristo, y como imitadores de Cristo tenemos que asumir lo que Él hizo, lo que Él hace. Si Él es amor y Él lo que le brinda a las personas es su amor, nosotros como imitadores de Él también tenemos que brindar amor. También tenemos ese compromiso, esa deuda de cumplir con esa ley del amor que Jesucristo trajo a la tierra. Entre cristianos a veces se presentan conflictos. Desde la iglesia primitiva ha habido muchos conflictos. Por ejemplo, aquí él está refiriéndose al tema de la comida. Y actualmente también hay personas que dicen: yo no como esto, no como aquello, porque a veces están atrapados en tradiciones, esas cosas. Pero el que come de todo también está obedeciendo a la palabra. Mata y come, no pregunte, le dice el Señor al apóstol Pedro en una revelación. Entonces, nosotros debemos tener pendiente que para nosotros poder soportar a los demás, porque siempre somos tentados a creer que siempre tenemos la razón y que el otro no la tiene. Y eso es algo que, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a esto que vamos a estar mirando en el día de hoy, no es bíblico que nosotros tratemos de imponerle a nadie lo que nosotros creemos. Nosotros podemos enseñar, ¿verdad? Yo le estoy enseñando a ustedes a través de la palabra lo que está en la Escritura. Pero si usted cree otra cosa y también está en la palabra, bueno, tranquilo. No crea que le voy a imponer nada, ni usted va a imponerme nada a mí. El único que nos impone, y es por amor, es Jesucristo, que nos impone su doctrina correcta. Porque lo que debemos cuidar no es de cosas que nos lleven a la perdición, de cosas que nos hagan cometer pecado. De eso que nos debemos librar, de eso que debemos cuidarnos. Pero que alguien coma algo y alguien no lo coma, eso no es nada que va a llevarte a la perdición, no, amado. Si tú comes cerdo y no come, bueno, eso no, eso es la carne, eso son cosas que van para la carne. Ahora, cada quien tiene su criterio. Si usted entiende que no comer carne le da salud, lo ayuda en su salud, lo mantiene bien, gloria a Dios. Pero si uno no le da mente a eso y dice: yo oro y como lo que sea, y entonces también. Entonces, ¿qué es lo que esto trae? ¿Qué es lo que hace que nosotros pensemos así? ¿Qué es lo que hace que nosotros no juzguemos a los demás ni tratemos de imponerle cosas? Lo que hace esto es el amor de Cristo. Cuando el amor de Cristo está en nosotros, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, vamos a ser tolerantes, vamos a entender a los demás y le vamos a explicar algo, pero no se lo vamos a imponer. Nosotros debemos ser creyentes que tengamos una conducta semejante a la de Cristo. Lo que Jesucristo no soportaba era el pecado. Lo que Jesucristo predicaba era la consecuencia del pecado. Las tradiciones, amados, si no son pecaminosas, no tienen problema. Ahora, el pecado de la idolatría, si usted hay que denunciarlo, hay que decirle: mira, la idolatría es algo que Dios aborrece, es algo que Dios no está de acuerdo, y puede perder tu alma por ser idólatra. Entonces, amado, la deuda que nosotros tenemos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, es la deuda del amor. Y esa deuda nosotros debemos pagarla constantemente, siendo tolerantes, evitar situaciones, ¿verdad?, que traigan conflicto entre los hermanos. Nosotros no podemos, si tenemos un criterio, tratar de imponerlo a los demás. Podemos explicarlo, y si de acuerdo a la palabra la otra persona lo entiende y lo acepta, perfecto, pero no debemos estar debatiendo y contradiciendo sobre opiniones que lo único que traen es discordia en el pueblo, que lo único que traen son diferencias en el pueblo. Y si nosotros tenemos la ley del amor, que es amarnos unos a los otros, no debemos estar enfrentados permanentemente contra los hermanos. Los cristianos
tenemos que vivir bajo el deber continuo de manifestarnos el amor unos con otros. Esa es la deuda que nosotros tenemos, que la deuda que nosotros hemos asumido. Mire, la ley del amor está en el antiguo pacto también. Cuando usted lee los 10 mandamientos, usted se va a encontrar que los primeros 4 tratan de la relación de Dios con el hombre, del amor de Dios hacia el hombre y del amor que debe tener el hombre hacia Dios, obedeciendo su palabra. Y los demás 6 se trata de la relación que hay entre nosotros, entre las personas. Esos 6 mandamientos es para que nosotros nos amemos. El respeto mutuo, la consideración es una manifestación de amor. Entonces, desde el antiguo pacto, Dios estableció el amor como principio. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso es algo maravilloso. Ese mandato de amar es fundamental para la fe. Es parte esencial en nuestro carácter, en nuestras obras. Y como miembros de la iglesia, nosotros tenemos que nuestro carácter forjarlo a la medida de Cristo. Como Cristo actuó, así nosotros debemos actuar. Nosotros debemos abandonar todo lo que esté asociado a las tinieblas, lo que esté asociado al pecado. Esas son las tradiciones y cosas que nosotros debemos echar a un lado y revestirnos de santidad, porque eso es lo que el Señor quiere. Para nosotros poder tener acceso al reino de los cielos, tenemos que estar en santidad. Nada que esté en pecado, amado, puede entrar al reino de los cielos. Entonces, debemos tomar una decisión continua y consciente de dejar a un lado las inclinaciones pecaminosas que vienen a nuestro corazón constantemente, de poder vencer las tentaciones. Esas inclinaciones malas debemos dejarlas a un lado y debemos inclinar nuestro pensamiento y nuestro corazón a Cristo, a imitar su obra, a hacer como Él hizo. Entonces nosotros debemos recordar que la iglesia está integrada por muchas personas. Muchas han adquirido una estatura. Muchas personas son maestros, otros son pastores, otros son evangelistas. Aunque muchos de ellos adquieren esos rangos, pero no han crecido, no han madurado. Entonces, nosotros debemos madurar en la fe. Usted madura en la fe cuando usted es capaz de manifestar el amor a los demás. Eso es lo máximo, amado. No importa los galardones que usted haya tenido, no importa los cargos, los rangos que usted le den en la iglesia. Si usted no tiene amor, de nada le sirve. El mayor rango en la iglesia es manifestar el amor, es tener el amor de Cristo y manifestarlo hacia los demás, crear armonía siempre, tratar de que las cosas marchen bien, que no importa la diferencia que tengamos en algunos criterios, porque siempre lo van a ver, nosotros podamos manejarnos con un sentimiento de afabilidad, de amor hacia los demás. Entonces nosotros no debemos juzgar a alguien porque coma esto, porque coma aquello, porque haga esto, porque haga lo otro. No, amados. Nosotros lo que debemos hacer es imitar a Cristo en todo, en toda nuestra conducta. El Señor conoce nuestros corazones y sabe quién lucha, quién tiene luchas por hacer su voluntad, por llegar a la estatura del amor. Y Él nos va a ayudar entonces a poder soportar a los débiles en la fe. El apóstol Pablo califica de débiles en la fe aquellos que tienen alguna creencia de comer esto, no comer aquello, y entiende que son fuertes en la fe los que no tienen problema con ninguna circunstancia, con ninguna situación, que comen lo que sea confiado en que Dios va a bendecir. No va a comerse un veneno, claro, a propósito, no va a tomarse algo que sepa que le va a hacer daño, pero comer todo en fe, hacer todo en fe, creyendo que Dios está en control de nuestra vida. El apóstol tiene cuidado al exhortar a los creyentes para que se acepten unos a otros a pesar de su diferencia, evitando los problemas que crean desunión, sino tratando de caminar juntos en todo lo que nos hace comunes, en todo lo que nos hace vivir en armonía. Y esto se logra
si practicamos la doctrina del amor. Si creemos que Cristo está dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo y ese sentir de Cristo lo tenemos nosotros, ese sentimiento para ayudar a los demás. Pablo insiste en que hay una muy buena razón de que no debemos juzgar a nuestros hermanos en la fe. El juicio, amado, está reservado a Dios. El juicio no es para nosotros, es Dios quien va a juzgar, es Dios quien tiene la autoridad de juzgar. Lo que pasa es que hay personas que creen que porque tienen un conocimiento de la palabra, se erigen ellos como jueces. Entonces, en Dios, amado, no debemos asumir la autoridad que tiene el otro. Dios es quien tiene la autoridad de juzgar a las personas, de juzgar las vidas. Entonces nosotros no podemos asumir eso. Nosotros debemos pensar que nosotros sí seremos juzgados. Nosotros sí estamos sujetos a juicio por parte de Dios. Entonces es mejor habernos abstenido de juzgar a otros en esta vida que tener que enfrentar el juicio de Dios en aquella vida. Porque nos va a preguntar por qué tú asumiste mi papel. Que yo te di autoridad para que juzgara a los demás. Yo no te di esa autoridad. La palabra dice que el juicio es mío, que yo soy el que juzgo. Entonces, me encanta también que el apóstol Pablo invita a que el más débil ayude al más fuerte. A veces nosotros tenemos fortaleza en un área, pero tenemos debilidades en otra. Hay otros que son fuertes en una y débiles en otra también. Entonces lo que debemos es tratar de compensar. Y todo esto se compensa cuando el amor de Dios está en nosotros. Cuando el amor de Cristo se manifiesta en nosotros, entonces somos capaces de ayudar a los demás y permitir que los demás nos ayuden a nosotros. Qué interesante, mis amados. Qué interesante todo esto que Pablo nos plantea. Dice el apóstol que hay de aquel que hace tropezar a otro. A veces hay personas que con su conducta, con su actitud, hace que otros fracasen. Usted, por ejemplo, alguien dice, yo no como carne por esto y por aquello, y usted lo conoce y usted no ha intimado con esa persona y de repente se le ofrece comer carne frente a esa persona. El apóstol Pablo dice que mejor es abstenernos de comer carne frente a esa persona. ¿Por qué? Porque se va a escandalizar, nos va a juzgar. Entonces, tratar de evitar ese tipo de cosas. A veces tenemos que sacrificarnos nosotros para que el hermano se sienta bien, para que el hermano, nosotros no seamos ocasión de caer para ellos. Entonces, debemos preocuparnos por las cosas comunes, las cosas que nos edifican, las cosas que edifican las iglesias. En este tiempo hay muchas contradicciones, hay unos liderazgos tremendos que están hablando muchas cosas y están escandalizando al pueblo. ¿Por qué? Porque en vez de ayudar con sus expresiones, con sus explicaciones, lo que hace es que desayudan y dividen la iglesia. Si usted entra a YouTube y empieza a ver las posiciones de los líderes cristianos, usted se da cuenta que todo el mundo anda por un lado diferente. Cada quien anda con una opinión diferente. Y esto es malo para la iglesia, mis amados. Esto es malo. Pero todo marcha bien cuando usted actúa conforme al amor de Cristo. Todo va a estar bien si usted predica la palabra como está escrita. Si usted la explica como está escrita. Ahora, cuando usted empieza a hacer razonamientos que usted entiende que son la interpretación correcta, aunque esto contradiga la palabra en otros pasajes, entonces las cosas no van a estar bien. Debemos tratar de orar cuando vamos a leer las Escrituras para que no caigamos en la tentación de crear doctrinas personales que tiendan a contradecir las cosas que el Señor ha dejado para que nosotros imitemos, a contradecir la palabra de Cristo. Nosotros debemos, amados, guiarnos por el amor. Cuando nos guiamos por el amor, cuando nos dejamos guiar por Cristo,
todas las cosas que van a salir de nosotros van a estar bien. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo no se contradice. El Espíritu Santo no busca altercado. El Espíritu Santo lo que busca es armonía entre los hermanos. Que Dios les bendiga, amados del Señor. Qué bueno es comprender la palabra del Señor. Dios me ha hablado en este momento, en este estudio de hoy. Que Dios te bendiga. Padre, si hay algún hermano que está enfermo, yo te pido que lo sanes. Si hay alguien triste, te pido que lo llene de tu gozo y de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.